Hola, muy buenas noches, bendiciones a todos ustedes. Por aquí les habla como siempre el profeta Dumar Mayor para seguirles compartiendo la poderosa palabra del Señor. En esta oportunidad quiero hacerlo en Colosenses capítulo 1, versículo 29, un pasaje que cuando lo estudié me llamó mucho la atención, porque el apóstol Pablo operaba en una dimensión que muchos de nosotros todavía no hemos experimentado. Y lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo oraba para que todas las personas que él guiaba, pastoreaba con su apostolado, con su paternidad, él quería que todos ellos pudiesen experimentar esa capacidad que él tenía para poder luchar. El apóstol Pablo, una de las características de su ministerio es que tuvo siempre una resistencia para que él dejara de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, bueno, dice la Biblia que él tuvo lucha de los de adentro con los de afuera. Y me llama mucho la atención eso porque a veces uno cree que el Evangelio, uno camina con fuerzas humanas. Y es por eso que nos cansamos, es por eso que renunciamos a lo que Dios nos ha dicho, porque no caminamos en la dimensión en la cual tenemos que caminar. Y el apóstol Pablo caminaba en una dimensión por causa del llamado que tuvo, de la comunión que él tenía con el Señor y esas experiencias espirituales que tuvo. Entonces ahí es donde vemos nosotros el éxito o la clave del ministerio del apóstol Pablo en cuanto a cómo es que él podía y de dónde él sacaba esa capacidad que él tenía de luchar, de poder levantarse en contra o seguir adelante por encima de toda esa resistencia y de toda esa oposición que él tuvo. En muchas ocasiones dice que hasta le producía tristeza la acción de muchos. Dijo que lo abandonaron, que lo traicionaron. Sin embargo, él seguía adelante. El apóstol Pablo seguía adelante por encima de cualquier circunstancia. Creo que eso tenemos que nosotros aprenderlo, de dónde provenía esa capacidad que él tenía para luchar. Y en el Colosense, él lo abre, él lo proclama, él lo escribe, él nos lo permite. El Señor a través del apóstol Pablo nos permite ver la clave que le daba al apóstol Pablo siempre la victoria en todas sus batallas. Todos nosotros vamos a tener batalla. Nadie está exento de batalla. Un evangelio sin batalla, sin lucha, un evangelio sin ataque, no es un evangelio porque el enemigo va a luchar y va a levantarse en contra de aquellos que tenemos un llamado, en contra de aquellos que tenemos un propósito que cumplir. Si eso no está ocurriendo en tu vida, preocúpate porque entonces no estás haciendo nada. Si el enemigo no se te levanta, si no alrededor de ti no se levantan tempestades, si no hay oposición, si no hay resistencia, entonces no estamos haciendo bien el trabajo. Le estoy hablando por lo que yo puedo notar, por lo que yo puedo apreciar en los evangelios, en la vida de Jesús y en el apóstol Pablo, luego de la muerte y resurrección del Mesías. Estos dos personajes tenían, pues, especialmente el Mesías, ¿no? Sobre el Mesías recaía toda la plenitud de la deidad, dice la Biblia. Él era 100% Dios y 100% hombre y él tenía oposición. Pero en la vida del apóstol Pablo, que tenemos pues que estudiarla, cuando la estudiamos nos damos cuenta que el apóstol Pablo tenía una fuente de la cual él se alimentaba constantemente, de él provenía, de donde provenía toda la fuerza, la capacidad para él poder seguir adelante. Y ahí es donde nosotros necesitamos estar. Nosotros necesitamos alimentarnos, nutrirnos de la única y verdadera fuente que nos da la capacidad a nosotros para seguir adelante. Entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1, versículo 29 del libro de Colosenses, dice, en lo cual yo también me fatigo, luchando conforme a su energía, la cual me energiza o me energiza con poder. Mira que el apóstol Pablo dice que él luchaba conforme a su energía. Me puse a buscar en el griego la palabra para energía, que es la palabra energía, y mire el significado que conseguí. Y se me abrió el entendimiento, ¿no?
y pude comprender entonces, wow, el apóstol Pablo estaba lleno de la energía de Dios, de la energía de Dios o de la energía de Dios. Porque mire que energía significa fuerza de acción, capacidad para obrar, capacidad para surgir, para transformarse a uno mismo y transformar a otros. Es la capacidad que Dios nos da para ponernos en movimiento. Y usted ve la vida del apóstol Pablo, era un ministerio que constantemente estaba en movimiento. El apóstol Pablo viajaba constantemente para llevar el mensaje, para cumplir el propósito que había recibido de parte del Señor. Y me llama mucho la atención que todas las epístolas de Pablo siempre está de viaje en viaje, en constante movimiento, porque la energía de Dios produce en nosotros un movimiento. Es decir, que cuando nosotros estamos realmente llenos de la presencia del Señor, es imposible que estemos estáticos o pasivos, porque la propia energía de Dios nos hace estar en un constante movimiento, y ese movimiento proviene de la energía, de la fuerza, de la capacidad que Él nos da para obrar. O sea, Dios quiere que nosotros podamos experimentar esa capacidad que Dios nos da. Entonces, el evangelio no es algo vacío ni pasivo, y mucho menos que Dios nos manda a caminar con nuestra propia fuerza. Y ahora es que puedo un poco comprender en por qué el Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es decir, les voy a dar la capacidad para poder obrar, para poder surgir, para poder transformarse y poder transformar a otros. Entonces es importante lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí acerca de su vida como apóstol, como hijo del Señor, como ministro. Dice que él luchaba con la energía de Dios. ¿Sabe cuál es el error de nosotros? Luchar con nuestra propia capacidad, con nuestra propia fuerza, de luchar con nuestra propia, de nuestra propia fuente, creer que nosotros somos autosuficientes para poder hacer las cosas que Dios ha mandado hacer. Mire, este mundo tiene fuerzas satánicas que están en contra del propósito de Dios. Pero si nosotros nos llenamos, porque en todo el capítulo 1 el apóstol Pablo habla de una oración que él hace para que el pueblo sea lleno de la sabiduría, el conocimiento y ser fortalecido con todo poder, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, ¿verdad? Para toda constancia. Escuche bien, dice, y que seamos fortalecidos con todo poder, dice el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y toda paciencia. Entonces, mire que el apóstol Pablo, su constancia, su paciencia y su capacidad de obrar provienen de la propia comunión que él tenía con el Mesías. Recuerde que el Señor se le reveló a él. Él tenía una comunión profunda con el Espíritu de Dios. Y de ahí es donde él extraía, de donde era lleno de lo que él necesitaba para poder cumplir la encomienda, para poder cumplir la asignación. Es la capacidad que Dios le da a cada hijo de Dios. Escuche bien. Y esto es importante que lo tengamos nosotros presente. Mire el ministerio apostólico del apóstol Pablo. El apóstol Pablo oraba. Una de las características de su llamado, de su ministerio, de su apostolado, era orar, proclamar, vigilar por el pueblo del Señor, por el cuerpo de Cristo, para que todos ellos pudieran ser llenos de toda sabiduría, de toda inteligencia espiritual, para que pudieran recibir la potencia de su gloria, para que pudieran experimentar la energía de su poder. Escucha bien, esa es la oración que el apóstol Pablo hacía. Y es por eso que muchos de nosotros, y en estos tiempos, el cuerpo de Cristo carece de capacidad. ¿Por qué? Porque todos los eventos a los cuales asistimos o nosotros hacemos, todas estas cosas que a veces nosotros hacemos, no tienen nada que ver con que el pueblo reciba la revelación que necesitan para que ellos puedan depender de la capacidad que Dios da para obrar y para surgir. Esa energía, el pueblo de Dios carece en estos momentos de la energía de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque tienen sus cosas centradas en otras cosas. Mira, lamentablemente, a veces la gente se llama apóstol simplemente porque profetiza,
o porque se quiere llamar apóstol, o porque una persona lo ungió como apóstol, o un presbiterio como tal. Pero escúcheme, las características de un apóstol bíblico van mucho más allá de simplemente un título. El apóstol Pablo tenía una paternidad en su vida impresionante, que eso lo llevaba a él a orar por aquellas personas que Dios le había puesto delante de él, alrededor de él, para que ellos también pudieran ser llenos de esa sabiduría, de esa inteligencia espiritual, de esa capacidad, de esa energía, como él lo llama. Aquí dice que él luchaba con la energía de Dios, con la energía, con la capacidad que Dios da para obrar, con la capacidad que Dios da para surgir, la capacidad que Dios da. Escúchame, necesitamos la capacidad que Dios da. Y el apóstol Pablo dice que él oraba para que todos seamos, o todos ellos fueran llenos en aquellos tiempos. Entonces necesitamos este tipo de oración en medio de nosotros, entender que no podemos seguir llevando un evangelio sin la energía de Dios, sin la energía, sin su capacidad, sin su potencia, sin la potencia de su gloria. Porque vamos a tener las luchas que pueden hacer que muchos de nosotros renunciemos a lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer con nuestra propia fuerza. Las batallas que vamos a librar necesitan ser enfrentadas con la energía de Dios, con la capacidad que Dios da para luchar. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como ministros, necesitamos, cuando estemos en la comunión, en la intimidad, en el tiempo de oración con el Señor, dejemos de estar orando por cosas temporales. Claro que tenemos necesidad, pero ya Dios sabe que tenemos todas esas necesidades. Por eso dice la Biblia, busquemos primeramente el reino. Entonces, el apóstol Pablo oraba en una dirección que yo creo que ya nosotros nos desorientamos en cuanto a eso. Porque las oraciones que nosotros hacemos solamente es de casa, de carro, de prosperidad y de cuentas llenas de dinero, pero no estamos orando como tenemos que orar. Y la Biblia nos enseña, en la Biblia como manual por excelencia, como manual de instrucción por excelencia, nos indica, nos enseña que tenemos que orar. Nosotros los ministros primero tenemos que ser transformados por la energía de Dios, para que esa energía también podamos orar para otros, porque la capacidad de esta energía es la capacidad que Dios da para transformarnos y transformar a otros. Entonces yo no puedo transformar un pueblo si yo no he sido transformado con la energía de Dios. Estamos hablando aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Pablo luchaba con la energía de Dios, con la energía de Dios, con la capacidad que Dios daba. Entonces, no podemos. ¿Y cuál ha sido nuestro error, nuestro problema? Que estamos luchando, estamos llevando un evangelio sin energía, sin la potencia que Dios da, sin la capacidad que Dios da para obrar, para surgir, sin la capacidad que Dios da para transformarnos a nosotros y transformar a los demás. Eso es por eso que el ministerio de Pablo alcanzaba, lograba y hacía unos discípulos con unas raíces profundas, con las capacidades de poder entregar su propia vida si fuera necesario por el evangelio. Pablo y sus discípulos, como pudieron ser transformados por la energía de Dios, la capacidad de Dios, entonces ellos podían experimentar y podían hacer, eran canales, eran cauces para que otros también, por la oración de ellos oraban, porque ellos entendían, esta es la clave de un hijo de Dios. Esta es la clave de todo creyente. Entonces, no podemos llevar a nadie a lo que nosotros no hemos llegado. No podemos hacer que la gente experimente. Entonces la gente cree, escuche bien, en donde estamos. La gente se conforma con que un ministro venga y lo toque y se caiga. Pero eso no es la energía de Dios. Necesitamos ser llenos de la energía de Dios, de la energía, de la capacidad que Dios da para obrar, de la capacidad que Dios me da para ponerme en movimiento. Dios quiere que nosotros nos pongamos en movimiento, pero es que ese movimiento sea generado por su energía, por su capacidad, por su energía, por su poder, por su potencia. Un evangelio que esté, un hijo de Dios que lleve el evangelio con su potencia, es un hombre transformado, y es un hombre que tiene la capacidad de transformar porque tiene la potencia de Dios habitando en él. Y por eso nada le va a hacer desistir. Irá en contra de cualquier corriente, no importa lo que se levante, y seguirá hacia adelante. ¿Por qué? Porque está la energía de Dios. Está la energía de Dios en él, fluyendo para que lo impulsa a seguir adelante por encima de cualquier circunstancia. Entonces, nosotros necesitamos, como hijos de Dios, ser llenos de la energía de Dios, de la energía, de la capacidad que Dios da para obrar.
de la capacidad que Dios da para surgir, de la capacidad que Dios da para poner en movimiento, la capacidad para hacer que las cosas funcionen, la energía de Dios. Para que un ministerio funcione correctamente conforme al diseño del cielo, necesita la energía de Dios. Porque la capacidad es la capacidad que Dios da para que las cosas funcionen. Porque todo se somete, porque todo abre camino. ¿Por qué? Por la energía de Dios. El apóstol Pablo. Mira, cuando nosotros vamos y estudiamos o tenemos más claro este concepto de la energía y de la capacidad que Dios da, es porque Pablo dice lucho con la energía de Dios. Con la energía que Dios da, con la energía que Dios da. Entonces, tenemos que orar en esa dirección. Esas son las oraciones que tenemos que saturar nuestra vida con ese tipo de oración. No es la altura, ni los aplausos, ni las grandes masas, no, es que la energía de Dios pueda habitar en nosotros. Que podamos atraer la energía de Dios en nosotros con la oración, con súplicas, entendiendo que es el medio, es la herramienta o el arma que necesito para poder avanzar. Entonces, la energía de Dios necesita ser depositada en nuestras vidas. Necesitamos estar llenos de la energía de Dios. Necesitamos ser llenos de su presencia para poder tener la capacidad de resistir, para poder tener la capacidad de poder ser constantes y tener la capacidad de resistir cualquier embate, cualquier ataque, cualquier error, cualquier movimiento que se levante en contra de nosotros. Porque vamos a tener lucha, porque esa lucha siempre estará presente para que yo desista de lo que Dios me ha dicho. Entonces Dios ha depositado en nosotros su energía, su capacidad para hacerlo. O sea, no solamente Dios nos da un llamado, Dios no solamente nos ha hecho sus hijos, es que nos ha revestido, Él quiere que nosotros seamos llenos de esa energía también. El llamado tiene que estar lleno de la energía de Dios. Y es por eso que en muchas ocasiones nosotros, sin saber cómo la energía de Dios está fluyendo en nuestras vidas a veces, pero nosotros no lo sabemos hasta que lo descubrimos. Ya cuando identificamos eso, lo comenzamos a desarrollar. Porque Dios deposita una medida de energía en nosotros desde el primer momento que Cristo está en nuestras vidas. Deposita una capacidad, deposita una medida de esa capacidad y nosotros tenemos que desarrollarla para que avancemos. Entonces, Dios nos llama, nos hace sus hijos, nos da un ministerio, pero necesitamos estar llenos de la energía de Dios. Sin esa energía vamos a fracasar. Sin esa energía vamos a desistir. Vamos a sentirnos derrotados. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice algo interesante. Perseguidos. Mire, el ministerio del apóstol Pablo. Hay una de las partes que está equivocada. Porque por lo general, nosotros, los hijos de Dios, de estas generaciones, hemos tildado de desobediencia o que ese ministerio debe estar en pecado, cuando, si nosotros vemos, si el apóstol Pablo viviera en este tiempo y nosotros lo miráramos o miráramos su ministerio y dijéramos, este hombre está bajo condenación, hasta le picó una serpiente, estuvo en un barco y el barco se hundió. Por donde iba, hermano, lo apedreaban, lo perseguían, lo echaban fuera, no lo querían escuchar en varios lugares. ¿Será que nosotros, si tuviéramos el apóstol Pablo en estos tiempos vivos, cuál sería nuestro punto de vista de su ministerio? Porque por lo general creemos que un ministerio está alineado con Dios porque está próspero, ¿no? Cuando está próspero, que está en tremendo lugar, y bueno, y está ahí, tiene todo, es así, tremendo ministerio. Pero el apóstol Pablo revela que es otra cosa. Su vida ministerial siempre estuvo rodeada de ataques. Es más, dice que hasta estuvo días sin comer, sin dormir. Pero él estaba siendo energizado con la energía de Dios. Porque lo dice aquí, esta versión de la escritura, la textual, dice, la cual dice,
en lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Entonces uno puede deducir y uno puede ahora saber de dónde provenían las fuerzas o la capacidad que el apóstol Pablo tenía para mantenerse firme aún por encima de todas las cosas que la Biblia dice que le ocurrieron. No le ocurrieron una cosa, no le ocurrió una cosa, le ocurrieron varias cosas. Y si nosotros lo ponemos con el ojo religioso de ahora, con el ojo de poder medir como medimos ahora los ministerios, ese ministerio está perseguido por Dios entonces, está desechado por Dios, porque todo lo que le ocurría, la gran mayoría de las cosas que le ocurría al apóstol Pablo cuando proclamaba el misterio de Dios, cuando comenzaba, cuando entraba, se adentraba en las ciudades, en los pueblos, esa cosa, hermanos, eso era terrible lo que le ocurría. Y luego, repito, iba en una embarcación y se rompió. Se hundió aquella embarcación. Y cuando llegaron a esa isla, lo picó una serpiente. Lo apedrearon. Hermano, por donde varias veces lo estaban acechando para quitarle la vida. Lo metían en la cárcel. Mida ese ministerio. Así es que se miden los ministerios. El ministerio no se mide por los países que Dios conozca. Un ministerio no se mide por la excelencia del verborreo que yo pueda, de la verborrea que yo pueda manejar. Ahí están. Aquí en la Escritura está lo que es un verdadero ministerio. Las credenciales de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro, aquí están en las Sagradas Escrituras. No como nos han pintado ahora. Entonces, las oraciones que comúnmente nosotros hacemos o escuchamos son oraciones que solamente tienen que ver con lo terrenal. Yo creo que necesitamos regresar al ministerio del primer siglo, ese ministerio de la iglesia apostólica del primer siglo, a esos hombres con el corazón de Pablo, donde él oraba para que el pueblo también pudiese experimentar la energía, el poder, la sabiduría, el conocimiento pleno de Dios. Porque es eso lo que el pueblo necesita para avanzar. Es eso lo que el pueblo necesita realmente para que estén firmes, fuertes en su vida espiritual. Mire, asistir a un congreso, claro que es bueno, pero si allí no se revelan los misterios del evangelio, si allí no se revela Cristo, el poder de Cristo, si allí no hay una transformación, si la energía de Dios no fluye en ese evento, no pasó nada, no ocurrió nada. Escuche, no ocurrió nada. Si la energía de Dios no se manifiesta, si el poder del Espíritu Santo no se manifiesta, el poder genuino que está en la Biblia, que transformaba 5,000 personas en una sola predicación, en un solo mensaje, que Pablo entraba en Efesios o en Éfeso y eso hizo estragos, todo ese lugar se estremeció por el mensaje, por la energía de Dios, por el poder, la capacidad de obrar y de ponerse en movimiento o de poner en movimiento que el apóstol Pablo tenía y fluía en medio de él, o por él y en él. Claro, era el nivel de comunión, de intimidad que el apóstol Pablo tenía con el Señor. Entonces el apóstol Pablo oraba en ese tiempo oraba por las iglesias, para que las iglesias estuvieran llenas de la energía de Dios y que todos pudieran tener el conocimiento pleno, la sabiduría, la altura, la anchura del conocimiento pleno de Dios. Entonces, tenemos ahora ministerios donde ellos se atribuyen el derecho de autor y tenemos que pagar por eso. Si yo tengo que pagar para escuchar a un hombre de Dios y para que un hombre de Dios, cuando Dios nos abrió el camino para que nosotros pudiéramos llenarnos de la energía de Dios. Entonces el apóstol Pablo no tenía derecho de propiedad sobre la unción, sobre la palabra que tenía. Más bien él decía que a él no le era carga a nadie, no quería ser carga de nadie. Aunque todos peleaban por ofrendar en la vida de él, en el ministerio que él tenía. Él decía, yo con mis manos trabajo para no hacerle carga a nadie. Pero eso no quiere decir que el apóstol Pablo no estaba bien ubicado en cuanto
a su llamado. El apóstol Pablo estaba bien alineado, bien ubicado. Lo que pasa es que él tenía que dar el ejemplo en cuanto a eso. Entonces, para terminar, necesitamos que el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios, nosotros como ministros, podamos abrir la puerta y podamos entender que nosotros somos un cauce, no somos la fuente. Entonces, cuando yo hago en mi congregación que yo soy la fuente, yo soy la sabiduría, yo sé más que ustedes. Ustedes necesitan de lo que yo tengo. Y no los llevamos a ellos, y no oramos por ellos, y no los llevamos a ellos a que puedan llenarse de la fuente. Pero no, tenemos el grave problema nosotros los ministros, es que todo gira alrededor de nosotros. Y es por eso que tenemos un pueblo pastor dependiente, templo dependiente. Y todo lo que ocurre, todo lo que ocurre en la vida de ese hijo de Dios está limitado por un hombre. El apóstol Pablo oraba para que los límites en la vida del creyente fueran totalmente destruidos, que no fuera algo ilimitado, que pudieran beber directamente de la fuente, que pudieran recibir directamente de la fuente. Porque esa es la oración del apóstol Pablo. Mire la oración del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo oraba en esta manera. Decía, por esto también nosotros desde el primer día que oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarlo en todo, llevarlo fruto en toda buena obra, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia. Mire el corazón, mire lo que fluía en la vida del apóstol Pablo hacia el pueblo. Él quería que todos experimentaran el poder, la capacidad, el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, que solamente provenía de Dios, del Mesías, dice. Allí está todo, en Él estamos completos. Dice, con toda paciencia, dando gracias al Padre con todo gozo que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Luego habla, pues, por supuesto, que quién es Cristo, habla de todas las características, de los atributos de Cristo. Y entonces viene, y aquí, dice aquí que él no cesaba, él se fatigaba para poder presentar el misterio de Cristo. Por eso vuelvo y repito. Ahorita hay muchos apóstoles que están surgiendo, ¿no? Ahorita todo el mundo quiere ser apóstol. Pero cuando usted ve la esencia de un apostolado, no del apóstol Pablo, la esencia del apostolado, la naturaleza, las características que tiene un apostolado, no es un título, no es un título. Y un apostolado, el apostolado que tenía Pablo, tenía revelado el conocimiento pleno del misterio de Cristo. Si nosotros conocemos el misterio, si nosotros se nos revelan los misterios, y escúcheme bien, y no solamente conocemos los misterios, sino que también caminamos en la energía de su energía, en la potencia de su gloria, para toda paciencia y toda resistencia. Eso es un evangelio diferente al que hemos conocido hasta ahora. Porque hasta ahora nos ha gustado caminar en la potencia o en la sabiduría de otro. Pero el apóstol Pablo quiere que todos nosotros, Dios quiere que todos nosotros conozcamos plenamente su sabiduría, su inteligencia, y que podamos luchar con la energía, con su energía. Porque esa energía la necesitamos en la lucha que tenemos con el evangelio. Porque el evangelio genera luchas, traerá contiendas, generará grandes batallas alrededor de nosotros. Y si nosotros no nos llenamos de la potencia de Dios, vamos a desistir, nos vamos a amargar con el evangelio. Es más, por ejemplo, hay gente que hasta cree esto, ¿no? Que cuando uno está caminando en la voluntad de Dios, el enemigo no se levanta. ¿De dónde sacan
¿De dónde nosotros sacamos eso? ¿De dónde sacamos nosotros la idea de que cuando un hijo de Dios está caminando en la voluntad de Dios, no tiene problema, no tiene circunstancias, no tiene resistencia y no tiene ataques del diablo? Yo no sé de dónde sacamos eso, porque la Biblia te dice otra cosa. Hay gente que cree que cuando estás haciendo la voluntad de Dios no vas a ser atacado. Todo lo contrario. Por eso necesitamos la potencia de Dios. Porque Pablo luchaba con la potencia de Dios. Y Pablo dice, en la propia escritura dice que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. O sea, ¿cómo decimos, por una parte, que si estoy haciendo la voluntad de Dios o lo que Dios ha bendecido, no ser atacado por Dios? Eso es todo, yo no sé de dónde sacamos eso. Es todo lo contrario. El evangelio es una constante batalla, es una constante lucha. No dije guerra, dije constante batalla y una constante lucha, porque guerra, la única guerra que tenemos es la guerra dentro de nosotros mismos en nuestra decisión, en la voluntad, entre la carne y el espíritu. Esa es la única guerra interna que la Biblia parece que tenemos. Nosotros tenemos luchas y batallas. Entonces necesitamos llenarnos de la energía de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 29, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. El apóstol Pablo revela aquí en las Escrituras lo que necesitamos tener, lo que debe fluir en nosotros, lo que realmente necesitamos orar, lo que necesitamos anhelar. No estoy en contra de los eventos, no estoy en contra de los congresos, pero en un congreso, en un evento, donde no salgas llenos de la energía de Dios, donde no salgas lleno de la potencia de Dios, donde no se te revelaron los misterios del Mesías, donde el Mesías no se te reveló, entonces fue un simple evento, fue un simple congreso, y ahí lo que se buscó fue dinero, y ahí lo que se buscó fue llenarse los bolsillos de dinero, más nada. Todo lo que el apóstol Pablo hacía en todas las Sagradas Escrituras. Vea, estudiemos esto para que usted vea. Todo lo que se movía o todo lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se ve haciendo eventos ni congresos, ¿no? Pero el apóstol Pablo causaba unos impactos en cada ciudad, en cada pueblo donde entraba. ¿Por qué? Porque él entraba con la energía de Dios, revelaba los misterios de Dios y con él estaba el Espíritu Santo. Y había señales y maravillas. Dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios a través de la mano del apóstol Pablo. Entonces, en el apóstol Pablo había un apostolado bíblico, de verdad. El reino operaba a través de él. Entonces, el reino opera con poder. La Biblia dice, el reino de Dios no es palabras, sino poder en el Espíritu Santo. No son solamente palabras, sino poder en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos estar llenos de esa energía, que es la capacidad que Dios da para avanzar, capacidad de acción, capacidad para obrar, capacidad para surgir, de ser transformado y de transformar a otro, capacidad de hacer funcionar las cosas. Mira lo importante que nosotros, de que nosotros identifiquemos lo que es la energía de Dios, lo que es la energía de Dios en nosotros. Entonces, si no lo identificamos, ¿verdad? Entonces no vamos a orar por ella. Entonces la Biblia dice que tenemos que orar para que seamos llenos de esa capacidad. Por eso es que a veces nos sentimos debilitados, por eso es que cualquier cosa desistimos, por eso es que nos da miedo predicar, por eso es que nos hace cualquier cosa, un pastor, un hermano, cualquier cosa, ya desistimos. ¿Por qué? Porque no hemos conocido, no hemos experimentado, no hemos vivido este evangelio que la Biblia revela. Un evangelio con poder, un evangelio con la energía de Dios, capacidad para poder avanzar, capacidad. La energía de Dios me pone en movimiento. Cuando alguien está lleno de la energía de Dios, está en constante movimiento. Ahora, no todos los que están en movimiento están haciendo la voluntad de Dios. Estamos hablando de ese creyente que realmente está caminando en la perfecta voluntad de Dios, aquel creyente que tiene temor de Dios, aquel creyente que ama la justicia, que ama la verdad, que está lleno del amor de Dios, pero que en él fluye la energía, capacidad para surgir. Capacidad. Una persona que tiene la energía de Dios es transformada. No estoy hablando de la energía mística. Estoy hablando de la energía vital del cuerpo de Cristo, de la resurrección, ese poder, esa capacidad que tiene Dios en sí mismo y que lo comparte con nosotros. Dios quiere darnos de su poder, de su capacidad.
de su energía. Dios quiere que nosotros nos pongamos en movimiento. Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de resistir y de avanzar. Dios quiere que nosotros podamos ser transformados porque la energía de Dios transforma al hombre y a la mujer de Dios. No le permita renunciar. Y si es posible, entrega la vida con tal de cumplir el propósito porque la energía está en él. Entonces el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 29, nos dice que él luchaba con la potencia de Dios. Y esa potencia lo energizaba a él. Necesitamos esa potencia. Pero el apóstol Pablo oraba para que el pueblo lo pudiera experimentar. Entonces, necesitamos ir al apostolado bíblico. Necesitamos que los ministros oremos en esa dirección. Necesitamos que los hijos de Dios oremos en esa dirección. No por simplemente las cosas terrenales, las cosas que son vacías, las cosas que son temporales. Está bien con que nosotros oremos por prosperidad. Está bien, pero esa prosperidad, si no tienes energía de Dios, se te va a destruir. Lo que pidas, que sea material, eso hoy está y mañana no puede estar. Ay, sí, pero cuando no esté, tendrás las energías de Dios para seguir avanzando, para seguir en movimiento. Porque cuando Dios te da el llamado, cuando Dios te hace su hijo, Dios nos da una medida de esa potencia, una medida de esa energía. Pero esa energía necesita ser renovada y necesita que sea constante y que sobreabunde en nosotros. Esa es el verdadero evangelio que las Escrituras revelan. Si vamos a hacer congresos, si vamos a hacer eventos, cualquier cosa que los ministros hagamos, tiene que girar alrededor de esto, que el pueblo esté lleno de la energía de Dios, que el pueblo entienda los misterios de Cristo, que oremos para que el pueblo pueda conocer los grandes misterios de Dios. No llevarlos a depender del conocimiento que yo tengo o de los años de ministerio que tengo, o que me vean a mí como que yo soy el único que realmente tiene este conocimiento y para eso yo los tengo a ustedes, para yo llevarlo, para yo entregarles mi conocimiento. No. Eso no es lo que él dice en la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Pablo, las Escrituras nos enseñan que Pablo luchaba con la energía de Dios y esa energía lo energizaba a él para avanzar, para surgir, para ponerse en movimiento, para poder alcanzar, para poder lograr las cosas, para poder continuar, para levantarse por encima de cualquier circunstancia, cualquier estado de ánimo, la energía de Dios. Y esa energía de Dios, hermanos, se va obteniendo a medida que la comunión con las Sagradas Escrituras y a medida que oremos constantemente, sin desistir, la energía de Dios. Porque ahora vamos a orar en esa dirección. Señor, lléname de tu energía. Lléname de tu potencia. Lléname de tu poder para poder cumplir la asignación y la encomienda. Para poder llevar el evangelio. Mire, los apóstoles, cuando estaban siendo perseguidos para que dejaran de predicar, los metieron preso y todo. Ellos oraron. ¿Qué recibieron? Dice la Biblia, cuando ellos estaban orando, el lugar se estremeció y fueron llenos del poder otra vez. Y hablaron la palabra, hermano, con denuedo, con valor, con valentía. La energía de Dios. Capacidad que Dios da para obrar. Capacidad. Esa gente estaba transformada por la energía y el poder del Espíritu Santo. Estaban transformados por la potencia de su poder. Y eso es lo que necesitamos. Para nosotros seguir avanzando, para nosotros cumplir la encomienda, para nosotros ser transformados y transformar a otros. Para nosotros surgir, para nosotros avanzar, para que estemos en constante movimiento, para que tengamos resistencia y para que en toda paciencia logremos los objetivos que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra vida como hijos de Dios. Porque esta palabra es para todo hijo de Dios. Que luchemos con la potencia de Dios. En esa potencia nunca seremos derrotados. En esa potencia nunca seremos vencidos. Siempre vamos a salir victoriosos. Siempre vamos a salir victoriosos porque es Dios en nosotros y a través de nosotros. La energía de Dios. Ha sido una bendición haberle podido compartir esta maravillosa palabra en Colosenses capítulo 1, específicamente el versículo 29, que hablamos ahí de la energía que energizaba al apóstol Pablo para poder luchar.
Se les ama mucho, espero que el Señor siga haciendo cosas maravillosas con todos nosotros y también le pido al Señor pues que me llene de su energía, de su potencia para poder seguir luchando y poder seguir alcanzando y poder seguir logrando el ministerio, el llamado que Dios nos ha dado. Se les ama mucho, shalom y nos veremos pronto y gracias a aquellas personas que se conectaron y a aquellas que nos verán luego en diferido. Les agradezco compartir el mensaje, compartir esta palabra para que el pueblo de Dios pueda pues escuchar palabra y pueda Dios obrar y pueda Dios seguir direccionándonos a su plan, a su propósito, a su llamado y a lo que Él nos ha dado. Shalom, bendiciones, cuídense.